¿Qué tal a todos? Les saludo con el gusto de siempre desde el Sendero de los Brujos. Y hoy vamos a tratar un programa en donde obviamente vamos a ver todas sus respuestas, pero también les quiero comentar algo de forma personal. Casi yo no comento esto debido a que trato yo de dividir un poquito lo que es la privacidad de mi vida, porque prácticamente solamente cuento aquellas cosas que pudieran servirles a ustedes. No soy un ego blogger ni un ego youtuber que anda contando si fue a comer y salió, hizo aquello. No es esa necesidad yo que tengo de reconocimiento, de que una soledad ahí mal llevada. No, la verdad es que no. Pero sin embargo se me hizo interesante. Les voy a comentar esta parte. Y antes que nada yo quiero agradecer a todos los ahijados que estuvieron ahí antes, porque ahorita voy a comentar por qué. Y quiero agradecer yo a Manolo, quiero agradecer obviamente a mi esposa en primer lugar. Quiero agradecer a Manolo, quiero agradecer a Manuel, quiero agradecer a Carlos, quiero agradecer a Carlos también. Quiero agradecer a Claudia, quiero agradecer a Pepe, quiero agradecer a Jean Paul, a Cristian, a los cuales mando un gran abrazo. Quiero agradecer yo también a Ishel y sobre todo también a Shanti, que me dio un regalo, que fue mi primer comida que tuve después de lo que les voy a contar. Y la verdad que son cosas que se valoran mucho. Resulta que, y se los voy a comentar brevemente, el pasado 19 de diciembre, si bien íbamos nosotros a tener vacaciones, tanto yo de mi trabajo como también del Munanzo, algunos pendientes íbamos a sacar porque prácticamente no se cerró en el año. Entonces resulta que fui yo a cenar, se los cuento rápidamente, me sentí mal del estómago. La cena estaba riquísima la cena, un restaurante ahí muy bueno por el sur. Y entonces a mí me dio mucho coraje porque me empezó a doler el estómago. Entonces le dije a mi esposa, es que mira, mejor vámonos, porque yo tengo ya ahí algún tema en el estómago. El punto es que llegué a la casa, adelanto algunos sucesos, 2, 3 de la mañana, ¿sabes qué? Me duele el estómago, ok, pues toma una pastilla que te ayudo, como pude dormir, y ya como a las, 6:30 que me voy despertando, le comenté que pues sí, no iba a trabajar y que mejor yo iba a ir al médico. Vamos, que en mi trabajo tengo todo en orden, iba yo adelantando en mis proyectos, vamos que iba bastante bien, en números bastante bien. Y entonces resulta que voy al médico y en el médico me dicen que ya empiezan a hacer varias pruebas y algunas pruebas. Obviamente, como yo tengo un seguro particular, yo pensé que era el hecho de querer sacar el dinero del seguro. Cuando de pronto me estaban haciendo más pruebas, me ponen en una resonancia a que yo me estire. Y de pronto ya el dolor ya no lo podía soportar. Entonces me dicen, es que estírate porque necesitamos tomarte la resonancia. Y les dije, por favor apúrense porque sí me está doliendo. Y para no hacerles el cuento largo, pues llega el doctor y me dice, ¿sabes qué? Tienes una oclusión y hay que operar. Obviamente pues de modo, ya que hago, ¿no? O sea, pues se tiene que hacer. Y entonces ya pasa la operación. Obviamente la parte de la anestesia, los que se han operado pues ya saben qué pasa, ¿no? Y entonces resulta que pues ya me operan. Yo me levanto al otro día, sacaba un poco el analgésico y obviamente el dolor de la posoperación, quien lo ha tenido pues es bastante grande porque pues hicieron una abertura grande la parte de lo que es el estómago, porque tuvieron que manipular ahí por dentro estómago, intestinos y varias cosas. Y me acuerdo que yo le dije a mi esposa, oye, no seas mala onda, dile a los doctores que me pongan analgésico porque yo no soy persona de quejarme realmente, pero realmente sí me está doliendo. Ya llegaron, me pusieron analgésicos. El punto es que yo al otro día, yo tenía que, obviamente pues te apoyan, ¿no? Para que tú te puedas cambiar, para que tú puedas meterte al baño, porque pues ahí traes una sonda, traes ahí todos esos tubos que te están ahí alimentando, te están pasando medicamento. Y resulta que pues yo ya me levanto yo tempranito con un gran dolor, realmente, o sea, sí es un gran dolor. Y ya yo me metí a bañar, hice todo lo que yo pude y empecé a dar 3 pasitos para adelante, 3 pasitos para atrás, así empecé como baile, porque empecé a entender muchas cosas. Es muy fácil que nosotros digamos muchas palabras, y sobre todo aquellas personas que se dedican a tener estos canales de YouTube, a querer dar un conocimiento. Es muy bonito agarrar frases, palabras, sí, somos los sabios, sí, nosotros, el conocimiento. Pero realmente esto se trata de aplicarlo en la propia vida. Yo empecé a caminar. O sea, cuando llegó la enfermera me dijo, oye, pero es que ¿cómo es posible? ¿Cómo te estás bañando? ¿Qué? ¿No te lastimaste? No, o sea, y estás caminando. Sí, claro, tengo que estar caminando.
porque para mí cuando el cuerpo está enfermo, está lastimado, hay que darle movilidad, hay que centrar la atención en otras cosas, hay que activarlo, porque si no el cuerpo empieza a ser displicente. Y entonces me di cuenta de algo muy importante. Una de las cosas, y esto en carne propia, yo sé que muchos lo han escuchado, muchos incluso lo han dicho, pero yo lo viví en carne propia y se los comparto, voy a compartir todo esto porque siento que es algo que puede. En verdad, y se los digo, antes de yo volverme yo, ay, pobre de mí, y ay, ¿qué me está pasando? Y que voy a estar mal, y esto, no, nada. Porque descubrí esto en carne propia, lo acentué, eso ya lo sabía, pero realmente ya lo hice mío. El dolor es inevitable, claro, es una operación, no puedo mentir y no puedo decir que no me dolía, pero el sufrimiento realmente es opcional. Y entonces, ¿qué pasó? Yo soy una persona que ustedes, bueno, lo saben, muy activo, y de pronto yo tenía 2-3 días que iba a estar en el hospital, y en lugar yo de quejarme, de preocuparme, vamos, o sea, mi esposa estaba bien, mi familia estaba bien, en mi trabajo las cosas estaban bien y no se iba a caer realmente mi trabajo nada más porque yo no iba. Y me di cuenta de muchas cosas, o sea, realmente aproveché el momento para poder descansar. Y no tenía, digamos, como ese peso moral, simplemente el deber hecho. Eso yo ya lo había hecho, o sea, yo ya tenía esa satisfacción del deber cumplido. Y me la pasé muy bien, o sea, realmente no soy masoquista, pero también entendí que depende la mentalidad que le ponga uno. Puede estar uno ahí compadeciéndose, ay, me estoy muriendo, ay, pobre de mí. O realmente empezar a tomar las cosas buenas hasta de las cosas malas. Y esto es muy importante porque así yo también cuando vengan a registros, también yo ya tengo mucho más certeza en mis palabras para decirle y mucho más verdad para decirles a ustedes estas partes. De pronto yo me sentía bien, decía que padre, pues me dan de desayunar, como a mis horas, estoy descansando, me llevé algunos juegos, algunos libros, me puse a ver los partidos de americano, afortunadamente me tocaron los playoffs y vi las cosas muy bien, o sea, realmente yo el hecho era de, esto no lo hago comúnmente, tengo que aprovechar algo, y aprendí otra cosa, que si, o sea, ya lo sabía y se lo repito, pero esto en carne propia es, si tú no haces algo que te toca, la vida lo va a hacer por ti y a lo mejor no te va a gustar. Obviamente había veces que, pues, pasaba el tiempo y yo no comía. Era de, ya voy para el trabajo y ahí me concentraba en mi trabajo. Llegaba a la casa, hay que atender y después ya en la noche terminaba y ya muy tarde era de, ya tengo sueño y tal vez al otro día me acordaba así de, oye, no comí en todo el día. Lo cual obviamente eso está muy mal, o sea, hay que entenderlo. Prácticamente el hecho de yo no descansar era también una de las partes que eran muy fuertes. Y sí está bien, o sea, el ayudar a la gente, sí está bien el apoyar y todo eso, pero hay que ver uno por uno, porque esto es lo principal. Y entonces también aprendí muchas otras cosas. Entre estas es, por ejemplo, el hecho de que cada cosa en la vida es muy especial y nosotros le podemos ver aquella enseñanza y podemos nosotros o decir estoy sufriendo mucho o compadecernos, o realmente tomar aquellos momentos como algo muy importante, como algo interesante, como algún aprendizaje. Y esto pasa en la vida. Muchas veces a nosotros nos sucede que pasamos momentos difíciles, momentos complicados, y nosotros lo agravamos más en el hecho de, ay, pobre de mí, mira lo que me está pasando, mira aquello. Y en Palo Mayombe te enseñan una parte muy importante, somos o no somos. Y tenemos nosotros que siempre tener esa fuerza, esa espiritualidad, que eso es lo que realmente te alimenta y te ayuda. Los doctores se sorprendieron bastante porque realmente la recuperación fue muy rápida. Y entonces, este suceso enseña muchas cosas. Una de las cosas muy importantes es que a veces las enfermedades te curan de otras cosas. Y esto es algo que yo viví. Porque gracias a eso, obviamente, yo me empecé a dar cuenta de que tenía que yo también ver por mí. Si bien sí, o sea, yo sé que estoy en una parte de la vocación, pero también hay que voltearse a ver a veces, de vez en cuando, a uno mismo. Y por lo menos, como me dicen, me dicen, es que, ¿qué dieta tiene, padrino? ¿Qué le pusieron de dieta? ¿Qué le dijeron que tenga que hacer? Le digo, bueno, para empezar la dieta es comer, ¿no? O sea, si como dice un ahijado, comer, dormir y así de sarcasmo. Bueno, si comes y si duermes, dicen que puedes llegar a vivir muchos años, ¿no? O sea, lo principal es eso. Y realmente es así. Yo siempre me moví, y estuve yo tratando de caminar, estuve yo tratando de recuperarme, porque si no el espíritu se atrofia, si uno se queda ahí tirado en la cama y eso,
Prácticamente son señales que le manda uno al espíritu. Uno crea la realidad. Y si uno en ese momento yo me hubiera puesto en la parte de la víctima, ay, pobre de mí, mi dolor, no me hubiera recuperado como me recuperé. Aparte de todo, los médicos se sorprendieron porque a pesar de la intervención que hicieron, nada más movieron, ni siquiera cortaron una parte o hicieron una manipulación de más. Y la verdad yo le agradezco también a los doctores por todo lo que hicieron. Posteriormente pues ya tuvimos unas semanas de estar en la casa, obviamente recuperándonos, pero de igual forma, o sea, yo trataba de hacer las cosas de igual manera. Obviamente había veces que me dolía, había veces que pues te mareas, había veces que sientes como choques eléctricos. Pero, y les repito, no soy masoquista, pero hay que saber valorar cada momento que te da la vida, y en cada momento que tú vives te da una enseñanza. Y si tú estás en el punto de, ay, pobre de mí, me estoy muriendo y aquello, realmente te pierdes esa posibilidad. Si yo me hubiera puesto así, no hubiera ganado esta forma ahorita yo de ver muchas otras cosas, ese conocimiento. La enfermedad a veces te cura de otras cosas. Esto es una de las cosas que yo aprendí de forma muy importante. Y todo esto que se los comento es porque no podemos nosotros, o sea, si la vida a veces nos toca algún problema, nos toca algún enfrentamiento, que si ya me despidieron, que si ya me hicieron aquello, que si ya lo otro, no podemos quedarnos nosotros en esa, depresión de, ay, pobre de mí, ¿y qué voy a hacer? Porque no es así las cosas. Nosotros construimos aquello que es nuestra vida. Y si nosotros nos ponemos en una posición de convalecientes, de me estoy muriendo, la vida nos va a entregar una etapa de esa forma. Pero si nosotros le ponemos cara a las cosas, a los problemas, vamos a salir adelante, realmente. Y con ayuda de los espíritus, porque obviamente esto también fue con ayuda de Dios en primer lugar, con ayuda de los espíritus, agradezco los dejados. Y no quise, y si se dan cuenta, pues yo seguí sacando programas de los que yo tenía planeados. No saqué programas muy continuos porque obviamente también yo salí 2 días, yo no cancelé nada. Si yo tenía planeado salir 2 días, mi esposa no tenía la culpa de mis negligencias de no comer y vámonos. Y ya les contaré porque fue muy interesante esa salida que tuvimos y siento que también hay una enseñanza porque pasaron cosas muy, muy interesantes. Y saqué los programas que tenía que sacar y en ningún momento ustedes notaron así de, ay, es que me dolía o X o Y. No, vamos, esto lo hago por gusto y el hacer esto me ayuda, me levanta, me da fuerzas. Porque son los espíritus los que están conmigo y yo de verdad que les agradezco a todos mis espíritus, a los cuales obviamente yo amo, mis santos, a mis muertos, porque me dieron esa fuerza para yo poder estar y de forma continua. O sea, no se dejaron hacer los programas que se tenían programados, ni dejé de hacer las investigaciones que tenía programados. Obviamente sí no tuve que yo estar trabajando porque, aparte de todo, porque realmente ya se había planeado el descanso. Yo creo que los espíritus dijeron, bueno, si no es ahora, ¿cuándo va a ser? Porque siempre estás activo. Yo agradezco que me hayan mandado ese problema en esos momentos y que me hayan operado en ese tiempo, porque era el mejor momento. Vamos, el trabajo pues eran como vacaciones. Fin de año es tranquilo, al menos en el trabajo donde yo estoy. Y en la casa también habíamos decidido no trabajar, pero ya nos activamos, ya estamos de nueva cuenta aquí y pueden pasar por muchas cosas. Podemos decir sí, la brujería, sí, aquello, pero vamos, mis espíritus, mis prendas no están pintadas, mis santos no están pintados, entonces pueden echar brujería, sí, claro, yo me imagino que me van a echar diario, pero sí, en parte puede ser eso, pero en realidad me imagino todos los enemigos, ¿no?, que se tienen. Pero en parte realmente yo tengo que aceptar que es mi responsabilidad, porque yo le echo culpas a las cosas mágicas. Hubo también unas limpias que yo me acuerdo que hice muy fuertes un poquito antes de eso. Y yo no soy de las personas que limpio a alguien y ya me estoy muriendo, ya me duele la cabeza. No, la verdad no. O sea, o no me pasa a mí, vamos, o no lo he sentido. Y esa vez que se limpiaron a 2 personas que tenían problemas muy fuertes, sí sentí un dolor precisamente en la parte afectada. Pero está bien, o sea, a esto nos dedicamos y esto lo hacemos con gusto. Y al parecer la persona que la iban a operar fueron a hacerse las pruebas y ya no la operaron porque decían que ya no le habían encontrado nada. Y me da gusto, porque si eso, lo que pase yo, logro que ayudar a alguien, pues qué bueno, vamos, los espíritus me ayudaron a mí, así como por medio de mí yo ayudé a la persona. Porque bueno, a ver, aquí yo no ayudé a nadie, fueron los espíritus que yo fui, digamos, el bisturí y ellos fueron la mano, el doctor que operaron.
y otra persona que también tenía dolores muy fuertes, tenía problemas también de salud. Prácticamente ya está bien y yo les mando un saludo. Yo sé que escuchan este programa y ya saben quiénes son. Posteriormente también tuvimos nuestra fiesta en el Munanzo. Si tenemos que ir al súper, yo iba al súper. Si yo llegaba a mi esposa, oye, ¿ya cenaste? Vámonos a cenar. Oye, te invito. Oye, vamos a tal lado. Oye, pero estás mal. Tú déjame. Yo voy a poder. Yo no te preocupes. O sea, esto son cosas que pasan. Y no voy a andarme yo quejando, porque realmente hay cosas maravillosas que tiene la vida. Y si tú te centras en la parte negativa de tu vida, lo único que vas a hacer es hacerla más grande. Pero si tú te centras en las cosas positivas, incluso de manera propia, vas anulando esas partes negativas. Y entonces, bueno, aquí estoy y les comento esto que espero que también les sirvan a ustedes, porque de cada cosa que nos pasa en la vida podemos obtener conocimiento. Vamos, hasta en los programas que sacamos de los chistes obtenemos un conocimiento, ¿se dan cuenta? Hay que ser coherentes, somos o no somos. No podemos solamente ser los paleros, bien fuertes, ahí consultando, regañando a los ahijados o sacando un programa de sí, yo soy el gran palero, y en enfermedades, me estoy muriendo, ay, pobre de mí. No, o sea, somos o no somos. Obviamente a mucha gente no le enteré de esto, porque pues también hay que entender que también es una parte como privada, personal. Obviamente, pues tanta gente que hay, imagínense, son muchísimas personas, miles. Si se llegaron a enterar, yo les agradezco mucho. Yo sé que muchas veces no llegué a contestar los teléfonos, porque realmente pues quería yo estar también en esa recuperación, y yo creo que era lo más prudente el no andar ahí, pobre de mí, me estoy muriendo. No, vamos, no, o sea. Entonces vamos a comenzar con todas sus preguntas. Hay muchas ideas que tengo de hacer los programas. Tenemos los otros Odun de Ifá, por ejemplo, que nos faltan. Tenemos, por ejemplo, los libros de magia que estábamos viendo. Tenemos otros libros de la sabiduría de Ifá. Vamos, que tenemos realmente muchas cosas. Hay muchas cosas que hay que estar viendo y hay que estar checando. Y ya, por ejemplo, los invito yo a que ya saquen su registro para el 21 de marzo. A partir del 20, o sea, ahorita ya para los registros el 21 de marzo. Ahorita estamos en consulta de santo. Incluso se ha trabajado muchísimo la parte ahorita de la santería. Pero vamos a... hay muchas cosas. Están las cuestiones de los regalos, de las playeras, de las tazas. Y hay muchas cosas, vamos, ¿no? Pero vamos a ir poco a poco. Apenas empezamos a trabajar. Bueno, yo empecé a trabajar con Santo en Domingo. Me ayudó el ahijado Alfredo. Me ayudó, le mando un saludo muy afectuoso. Cristian me ayudó. Iba a estar leve. Y fueron prácticamente ese día 18 animales. Entonces empezamos el año a tambor batiente y bastante bien. O sea... y me sentí muy bien, es más, hasta me sentí fuerte, me sentí con muchas ganas, me sentí con mucho ánimo, porque la enfermedad a veces te cura de otras cosas. Vamos a empezar entonces con Salvatore Luciano, que siempre nos da conocimientos importantes, siempre nos da buenas aportaciones, y no dudo que esta sea una de estas. Nos dice en el programa El origen de las primeras prendas en Palo Mayombe, que yo les invito a que ustedes lo busquen. Dice: Palo Monte no nació en África. Esto es totalmente correcto. Esto es así. Palo Monte no nace en... eso ya lo hemos hablado en los programas. Es el chamanismo africano, que con todos estos movimientos que se hicieron en la época de la colonia, el esclavismo, entonces llega a Cuba. Dice: mucho menos las ramas Mayombe, Brillumba y Quimbisa. Muchísimo menos, porque de entrada Brillumba ya tiene mucha acentuación de la santería, pero de la afrocubana. Y Quimbisa prácticamente es una fusión incluso del espiritismo o espiritualismo, de masonería y de muchas otras cosas. Entonces, tienes razón en tu comentario. Todo esto nació en Cuba. En África, todo su misticismo se aplica en su vida social. Por ejemplo, en las etapas de la vida del niño, de joven al hombre, etc. Estas etapas tenían su ceremonia, ¿sí? Incluso muchas veces hay cosas que aquí se entregan. Un ejemplo les voy a poner. Los guerreros. Aquí los guerreros se entregan simplemente en una consulta, cuando una persona los quiere tener y el espíritu, los santos deciden que sí lo tengan que tener. Y vamos, se entregan como por una protección, para petición, para desarrollo. Pero allá, por ejemplo, son elementos que se les entregan a las personas en África. Es un ejemplo que pongo, ¿no? O sea, obviamente en relación a las etapas que van viviendo en su vida. No es como aquí, vamos, allá es como por
una forma de vida, una forma cultural. Dice, en África no existen las engangas. Si no existen las engangas, tienes mucha razón. Esto fue un invento cubano, le hemos dicho. Invento no hablo porque ahí están inventando cosas. No, o sea, fue una invención cubana más bien. En ganga se le llama al brujo o curandero. Sí, allá en ganga es el chamán. Muy bueno, realmente, muchas gracias, Salvatore. Dice, ellos con los que trabajan eran los Enkisi o los Mikisi en plural, pero eran muy diferentes a las llamadas prendas de Palomonte, pues el Enkisi era un muñeco de madera. Sí, o sea, obviamente eran las energías mágicas o las energías de la naturaleza que están contenidos en los fundamentos. Continúa diciendo, los cuales llevaban una carga mágica, bilongo. Bilongo simplemente es magia. Vamos, aquí le llaman el bilongo, pues. Pero estos se utilizaban para situaciones en específico, es decir, a una persona se le entregaba uno dependiendo de sus necesidades, salud, trastorno sentimental, etcétera, uno por cada necesidad. Sí, en unas partes de África tienes muchas razones así, pero también había fundamentos que eran, digamos, como mayormente, eran generales, por así decirlo. Había otros tipos de elementos que eran de forma general, pero sí, pese a esa generalidad, estaban como especializados en ciertos temas, pero también estaban aquellos que tú dices, que eran como muy explícitos para cada situación, lo que aquí, por ejemplo, le podemos llamar los makutos. Y en cada Enkisi se fundamentaba en base de espiritualidad de la persona, es decir, no todos se fundamentaban igual para todas las personas, como debería aplicarse también en los fundamentos de Palomonte. Es que de alguna manera, bueno, yo no sé en qué rama tú vengas, pero si bien obviamente tiene que haber elementos que tienen que ser generales, hay que entenderlo porque, vamos, un oro, una plata que aquí se utiliza, pues no un lucero que no tenga eso, o cabellos o uñas, o ciertos elementos, pues esos son como de forma general, o sea, hasta la vasija de barro, vamos, esa, si tú vas a tener algún lucero, un fundamento, pues de modo que no lo tengas, o en que lo vas a tener, ¿no? De modo que lo tengas, esos inventos que andan haciendo del caderito de uña y te fundamentan tu lucero, pues eso tampoco va. Entonces, pero sí se hacen firmas específicas, ciertos tratados, y de alguna manera cada lucero prácticamente podría decir, aunque se entreguen muchos, las configuraciones internas entre las firmas, los tratados, los procesos, los animales, lo que lleva, sí van ciertamente personalizados, incluso hasta el tipo de hierbas. Dice, para no extenderme el comentario, el punto es que ninguno de estos Enkisi llega a Cuba. Pues al esclavo no le permiten llevarse nada. Hay historias en donde sí se los traían, o sea, hay que entender esta parte. Ustedes han visto esas imágenes en donde los brujos traen ahí como huesos en la piel. Esto se los traían así, esto es muy secreto. Yo me imagino que sí debe haber textos en donde lo puedan ustedes ver en internet. Pues esto yo lo sé, digamos, de buenas fuentes. Y o sea, de historiadores, de personas que saben de esto. Habrá que buscar y seguro se va a encontrar. Pero lo interesante de estos africanos era que se los llevaban en su cuerpo, los transportaban en su cuerpo. Y esto fue muy interesante porque, si no, imagínate cómo iban a nacer los elementos aquí. Dice también, ok, pues el esclavo no le permitían llevarse nada, pero esto al llegar a la nueva tierra buscarían la forma de seguir con sus creencias y cultos, formando así los primeros fundamentos que se conocieron como bomba. Sí, la bomba era así como un costal. Muchos le dicen la bomba, no, es la bomba. Era como un costal, donde iban al bosque y entonces en la noche, ya cuando podían escaparse, bajaban esos costales y ahí tenían todos sus fundamentos y ahí hacían todos sus rituales. Ok, aquí nos dice que eran, exactamente, que eran costales de yute con la carga mágica adentro. Para entonces no existían los famosos empungo. Años más tarde, ya para finales del siglo XVI y mediados del XVII, época dorada del Palo Mayombe, se empezaron a fundamentar en vasijas de barro aún sin empungo. Sí, porque lo primero eran, y ahorita el nombre no lo tengo, las primeras fundamentos eran prácticamente el cráneo. En el cráneo ahí se fundamentaba. Y ahí era la prenda, bueno, lo que después posteriormente se llamó la prenda, pero ahora sí en el cráneo eran las vasijas, era como ahorita la vasija de barro, en ese momento eran los cráneos, ahí es donde se echaban los fundamentos. Después dice que se hacen las vasijas o sea, sin empungo. En estas dos etapas sus fundamentos tenían la forma de fundamentación y culto muy diferente. Ya para mediados del siglo XVIII, debido a que muchos de los conocimientos ancestrales se habían perdido, ya que los viejos brujos dejaron de enseñar a los jóvenes porque veían en estos que no sabían guardar los secretos. No fue así, o sea, simplemente hay que ver que fue un movimiento, tal vez algunos sí lo hicieron así, pero también fue estos cambios que hicieron, estos movimientos, estas etapas tan complicadas que vieron,
que obviamente pues se llegan a perder muchas cosas. Pero a la vez también, o sea, aquí puntualizo, también se ganó mucho cuando todo esto se hace una fusión, se empiezan o un acercamiento con todo lo que son el espiritismo, el chamanismo de las nuevas tierras, por así decirlo, incluso con la religión de Yoruba y posteriormente con otras mancias, con otros tipos de magia. Se pierden muchos, pero también salen ganando. Vamos, el conocimiento y los espíritus son sabios. Yo digo que hasta de alguna forma evolucionaron de cierta manera. Dice que comenzaron las adaptaciones con otras culturas, como la de los Yoruba y los Lukumis. Exactamente, es lo que estaba diciendo. Y fue donde nacieron los famosos empungos, adaptando a los orisas Yoruba Lukumi en los fundamentos de Palomonte. Exactamente. Si uno se da cuenta, hay muchísima similitud entre los empungos y entre los oshas. Si bien hay religiones que podemos decir comparadas, en donde sí, claro, está la diosa del río, en las religiones mesoamericanas, en las religiones, no sé, chamánicas de Alaska, en los cultos chamánicos de Alaska, tenemos en Egipto, tenemos en los romanos, en los griegos, en los babilónicos, en Mesopotamia, pero sí presentan sus diferencias. En cambio, ustedes pueden ver un ejemplo Chun, y la energía esencial es la misma de Mamachola, y en un lucero la energía esencial es la misma de Legua, y así mucho viceversa. O sea, bueno, y así vamos avanzando en todos los demás. Obviamente ya cuando se hacen en palo mayombe y son prendas, ya la atención, ya la forma de trabajar con ellos, ya la forma incluso de comunicarse con ellos, ya varía mucho, y entonces ahí donde realmente son las grandes diferencias entre el palo mayombe y la santería. Porque obviamente los tabúes y las formas de conllevar unas es muy diferente de llevar la otra, porque se fueron adaptando. Si no, simplemente el palo mayombe sería una copia de Ifá, imagínense que entonces el palo mayombe, que es casi eso, pero vamos, es algo muy propio. Si se pensaría de otra forma, entonces el palo mayombe sería como juntar a un babalao, juntar a un santero, juntar a un espiritualista, juntar a un brujo, juntar a un vidente, juntar a todo este tipo y ponerlo en una propia persona, que prácticamente, si se dan cuenta, eso es un palero. Un palero te sabe de Ifá, un palero te sabe de santo, un palero te sabe los secretos de muchas cosas, pero aparte también tiene su magia chamánica propia de lo que es esta derivación que conocemos como palo mayombe. Ahora también nos dice que, vamos a ver, a partir de ahí nacieron las famosas ramas de Mayombe y Brillumba. Sí, claro, si nosotros estudiamos la Brillumba, nos vamos a dar cuenta que hay muchísima relación con la santería, cada uno con sus formas y variedades de fundamentación y culto. Posteriormente, en el siglo XIX, se creó la regla Quimbisa, exactamente, que fue la que adoptó y adaptó aún más formas de diferentes cultos, como la regla de Oshifab, exactamente, espiritismo kardeciano, que esto es totalmente europeo, la masonería, y aquí nos pone etcétera. Aquí ya viene una fusión muy grande. Quien visa, quien vence. Y esto se hizo porque André Petit tenía su casa, pero lo atacaban mucho. Y entonces él, para poder contrarrestar todas estas energías, tuvo que implementar de todo. Es por eso que en palo mayombe, oye, me está atacando un babalao, no hay problema. Me ataca un santero, no hay problema. Me ataca un espiritualista, no hay problema. Me ataca un chamán, no hay problema. Me ataca un brujo, no hay problema. Me ataca un vudú, no hay problema. Porque prácticamente el palero adaptó todos estos conocimientos. Dice, estos agregaron el crucifijo con sus fundamentos, es que era una llamada. Ahorita trato de no contestar porque obviamente estoy concentrado en esto y la verdad le agradezco mucho a Salvatore Luciano porque se dio la oportunidad de escribir todo esto. Entonces vamos a darle su respeto. Dice, hablar de estos temas requiere de profundizar mucho. Totalmente, tienes mucha razón. Pues muchos de los libros que circulan en las redes no abarcan el tema de profundidad. Saludos cordiales. Muchísimas gracias. Yo te mando realmente un abrazo, porque estas aportaciones son muy buenas, porque ayudan a las demás personas. También me sirven a mí como de temas para ir yo también hablando y desarrollando yo los propios. Y tienes mucha razón. Yo te agradezco muchísimo todas tus aportaciones. Y espero que tú continúes con esto, porque aquí estas aportaciones son súper bien recibidas. También nos dice Mónica La Madrid. Hola, senderos brujos. Una pregunta. ¿Por qué se dice Salam Aleikum si eso mismo se decía en árabe y es diferente a la tradición cubana? Porque
en África fueron conquistados por los árabes. Entonces, al momento de ser conquistados, tuvieron que adaptar las formas para poder interactuar con sus señores, con sus captores. Y entonces se hace Salam Aleikum, que prácticamente es que la paz esté contigo. Es por eso, porque hubo ese... Es como decir, es que aquí se saludaba con los aztecas, se saludaba de tal forma, no me acuerdo, no voy a inventar. ¿Y por qué se saludan hola si el hola es español? Ah, bueno, porque pues, los españoles nos conquistaron. Nada más por eso. Es esa parte. Entonces es porque una conquista de los árabes allá en África. Solar Roja nos dice, excelente información, gracias, muchísimas gracias a ti. Jimena Vergara, yo soy igual, ¿cómo puedo ser, cómo puede ser que bella? Esa es mi personalidad. Muchas gracias por tu comentario. Almaje nos dice, sigue caminando que tú todavía no encuentras lo que buscas. Yo creo que lo que uno busca, y aquí yo les voy a decir algo muy importante, esto es interesante, esta parte. A veces lo que se busca dentro de los planos materiales no puede llegar a existir, porque por eso somos nosotros los buscadores. Imagínate esa contradicción de el guerrero o el chamán trata de descubrir los secretos del mundo, aunque sabe que no le va a alcanzar una vida para hacerlo, sin embargo vive con ese empeño de hacerlo, pese a que su meta puede llegar a ser imposible. También aquello que nosotros estamos buscando, esa apertura de conciencia, es por eso que nos llamamos los buscadores, porque en realidad si no nos llamaríamos los que encuentran la meta, los encontradores, ¿no? Personas que nos dedicamos a esto estamos en esa búsqueda, en esa eterna búsqueda, en esa búsqueda de esa certeza, y no siempre estamos en esa duda, porque también nos topamos con muchas certezas. Y también de alguna forma, y esto grábenlo y trataré de explicarlo porque esto es muy interesante, todos hacemos a diario lo que hacemos para dejar de ser lo que somos. Esto tómelo muy en cuenta. Tú a diario haces lo que haces para dejar de ser lo que eres. Tengo una situación económica negativa, un ejemplo. Entonces a diario trabajo para estar mejor. No tengo pareja, entonces a diario trato yo de estar en ese orden o en la búsqueda para dejar de ser una persona que no tiene pareja. Tengo problemas, que es mi constancia, entonces a diario estoy luchando contra eso para dejar de tenerlos. Entonces tú a diario haces lo que haces para dejar de ser lo que eres. Y esa es la eterna búsqueda, y eso es como con lo que le da sabor a la vida. Esas cosas, esos hasta problemas, porque no hay mejor recompensa que el haber vencido un obstáculo y esa satisfacción de decir el deber está cumplido. Se los aseguro, eso se los aseguro. Muchas gracias, porque si es cortita, si te das cuenta, pero es bastante profunda lo que tú estás diciendo. Javier PGJ, gracias Tata por el conocimiento que comparte en cada uno de sus videos. Una pregunta, ¿será posible obtener el libro de numerología que usted realizó? De hecho ya estamos en eso, estamos en los cursos. Y no me acuerdo del precio, pero creo que va a oscilar entre 2.500. Van a ser, me parece que 3 sesiones de 4 horas. Esto lo va a impartir Carlos y Pepe. Y si yo obviamente tengo el tiempo, tengo yo ese chance, bueno, que es poder, yo imagino que al menos en alguna ocasión lo voy a tener, yo también voy a estar impartiendo al menos uno con ustedes. Ya saben, los que ya quieran inscribirse, por favor, entonces pues de una vez, porque no van a ser grupos muy grandes, tal vez de 10 personas, y se pueden llenar muy rápido. Entonces ahorita ya, sí, es más, ya les voy a comentar del teléfono que empiecen a mandar esto, porque pues ya está todo prácticamente, ya están los cursos, ya está todo, ya nada más es los tiempos y adecuar el lugar, y entonces ya vamos a hacer esto. También nos dice Almagia de nueva cuenta, medio ñañaras, y yo que solo las prendía para aromatizar. Es que las velas, a ver, mira, una vela puede ser simplemente un objeto, digamos, de parafina para alumbrar y no va a tener ninguna connotación. Entonces, ¿por qué ese mismo elemento es tan socorrido? Se utiliza en todas las religiones y en todas las brujerías, vamos, en todas las magias, en toda la santería paloma biombe. En común todo tiene que hay velas, porque representan obviamente esa luz.
Esto tiene que ver mucho con la intención, totalmente va con eso. Tú una vela, o sea, el color verde, a ver, ¿por qué el color verde? Tiene que ver mucho la colorología, sí. Pero vamos, es el mismo material, un color rojo que un color verde, que un color amarillo. Pero cuando tú le pones la intención, no es lo mismo que prende una vela un palero. O sea, Urisahuaycú, Eleguaitana Comina, Oshemine, ya está diciendo, adivino que me alumbras en la oscuridad, ¿no? O sea, Orisa o Santo, que más bien que me alumbras en la oscuridad, que me estás alejando la muerte, y se le estás dando un santo, y entonces tú sabes que ese santo Batalá me puede ayudar en esto, o yo voy con Ochosi, o yo voy con Eleguá que me puede abrir las puertas, o Shango que me puede quitar los problemas, o Shun que me puede ayudar a las cuestiones sentimentales. No es lo mismo que lo prenda un santero a que lo prenda un palero, a que lo prenda un chamán, a que lo prenda una persona porque se fue la luz en su casa, a que lo prenda otra persona nada más para adornar. Esto es la intención lo que uno tiene, y entre más uno sepa de colores, más sepa uno, esté más metido en cuestiones de espirituales, en cultos, en religiones, en magias, esa pequeña velita se convierte en un micrófono prácticamente con los espíritus. O sea, para mí una vela es así como un micrófono para poder hablar con los espíritus, así como el wifi o el celular, es esa parte. Pones una vela, inmediatamente bajan los espíritus y entonces te ponen atención. Por eso es bien importante. Y aparte, bueno, también la parte de la magia un poquito ya más moderna, pues se crean las tulpas, los roines, los necrocats. Pero eso ya es el conocimiento y la intención. Obviamente yo siempre les recomiendo que las velas siempre se tienen que poner diario. Por eso son las velaciones, y tiene que haber una constancia. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, las que tengan que ser, porque eso va a generar y cargar una energía. Eso es importante. Felipe Vázquez nos dice, Salam Aleikum. Bueno, Aleikum Sala. Minerva ya nos dice, ¿cuándo describió a Capricornio? ¿Cómo se llama el programa? El programa se llama ¿Cómo reconocer a un Capricornio? Creo que en 2 minutos, y entre paréntesis, en proceso de evolución. Hija de Maya Santana nos dice, yo soy hija de Maya, bendiciones. Encantó el video, gracias. Muchas gracias a ti. También nos dice la hija de Maya, gracias por explicar, bendiciones. Yo te agradezco a ti. Esa que nos dice, yo y mi hija somos hijas de Maya. No perdona, es muy seria. No soy criticona, pero todos los hijos de Maya tenemos que saber el porqué de las cosas. Siempre vemos y escuchamos lo que tenemos que saber. Si nos traicionan o hablan de nosotros, protege a las madres y a los hijos de uno. Y las personas que son hijos de Yemayá o protegidos por Mama Chola son personas que tienen mucha magia. Prácticamente son como que los brujos. O son hijos o protegidos por esas deidades porque les echan mucha brujería, pero a la vez también es porque tienen mucha capacidad espiritual. Prácticamente son los brujos, los hijos de estas deidades, o los protegidos. Angelina Espinosa nos dice, gracias por compartir, saludos. Yo te agradezco a ti por tu comentario. Carola Bárcena nos dice, Salam Aleikum, padrino, tengo una duda. Yo estoy rayada como Yaya en Palomayombe desde hace casi 7 años. En consultas me mandaron tener un lucero, ya lo tengo. Y aparte me mandaron tener collares de santo y guerreros, también los tengo. Aquí hay que entender esta parte. Si tu padrino también es santero, está bien. Pero si tu padrino te dictaminó tener collares o guerreros de santo al pie de una ganga, obviamente estás mal, ¿no? Pero bueno, eso habrá que ver. En mi bóveda pongo 6 vasitos con agua y un 7º con agua bendita. Puede ser indiferente, pueden ser los 6 con agua normal, los 6 con agua bendita. Vamos, lo que tú estás haciendo no está mal, está bien, es correcto. Loción de naranja, esta es la que se utiliza más, un crucifijo. Obviamente aquí también te recomendaría los crisantemos, que es importante. El agua de este 7º vaso, al ponerlo, es transparente, pero después se vuelve de color amarillo. ¿Qué significa esto? Espero me pueda responder. Es importante saber que estos vasitos, en la bóveda, tienen una función muy importante. También hay formaciones de los vasos. No es lo mismo ponerlos como en triángulo hacia adelante, como un triángulo hacia invertido, ponerlos, digamos, como en paralelo, ponerlos hay varias formas. Y entonces esto va a tener la función de recibir o atrapar las energías negativas que nos están aventando y que afectan la armonía de la casa.
Cuando este vasito, y sobre todo el del agua bendita, se pone amarillo o se empieza a enturbiar, eso quiere decir que tu bóveda está absorbiendo aquellas energías negativas, pero que también habrá que hacer, para evitar eso, posteriormente una limpia mayor, algo que pudiera ayudar esto. Yo te recomiendo que abajo de tu bóveda espiritual o al lado o cerca de donde tú la tienes, pongas un vaso con vinagre de manzana, este vinagre es el color ámbar, y le pongas sal. Y entonces ahí tú también vas a ver cómo eso va a ayudar mucho, porque esto va a absorber mucho de la energía que te están lanzando o que se está neutralizando. Y yo sí te diría que busques que tu padrino te pueda llegar a hacer una limpia, o tú también, si tú ya eres yaya, hacer una limpia un poquito más fuerte en la casa, y para poder tomar una armonización mayor. Si pones flores ayuda, si pones inciensos va a ayudar, y incluso hasta la música también, ¿no? Donde la alegría genera alegría. José Ángel Bocanegra, que le mando un saludo. Padrino, el apocalipsis es tan abstracto y psicótico porque se dice que creó el profeta que tenía problemas mentales, o presentaba lapsos de locura o esquizofrenia. En realidad no hubo ningún profeta, o sea, hay que entender esto. El apocalipsis lo crean ¿cómo se llama? Una de las personajes es Eusebio, precisamente, de los que me acuerdo ahorita, en el año 303. Y se fusionan, se vuelan prácticamente muchos temas que son hebreos, muchos temas que son egipcios, y los empiezan a juntar. Estas personas eran como eruditos, hay que entenderlo, y hay muchas formas de saber que esto era un invento por eruditos, que lo escribió prácticamente un grupo de personas, y no profetas o nada divino. Y entonces, si bien eran eruditos que sabían griego, que sabían, digamos en ese tiempo, las palabras correctas, etimología, prácticamente estamos hablando que no eran místicos. Entonces hacen esta copia de las religiones antiguas, sobre todo de las egipcias, sobre todo de las hebraicas, prácticamente como que hacen esta fusión, pero no lo alcanzan a plasmar de la manera más correcta, porque no eran magos. Es como si una persona que quisiera escribir un libro de Pablo Mayombe, un antropólogo, vamos a ponerlo así, no sabe de la religión, no tiene ningún conocimiento de la religión. Por más conocimiento que él tenga, para él va a tratar a los espíritus, o va a decir, bueno, es que los paleros en esa piedra ven ahí que hay un espíritu, es que los paleros en ese hueso creen que tienen esto, y te puede explicar perfectamente qué es esa prenda, perfectamente qué es ese corazón, o ese matari, o esa ota, pero para él va a seguir siendo una piedra, vamos, ¿no? Para nosotros es una deidad. Entonces se empezaron a hacer esas fusiones, no tenían el conocimiento, y es por eso que parece tan rebuscado, porque, vamos, no tenían ese conocimiento especializado en esas artes mágicas, simplemente era juntar las cosas para conformar una religión. Y esto son datos que ustedes pueden corroborar. También nos dice Isela Maldonado, vamos a ver los tiempos porque realmente vamos un poquito atrasados. Vamos a ver si podemos terminar con esto. Dice, yo lo que sé es que hay que ser neutral. Nos dicen Predicciones de México. Porque por alguna extraña razón las cartas que salen están influenciadas por el deseo o la afinidad de quien las lee. Sí tiene razón, pero hay que ver esta parte. Cuando las personas, digamos, no son expertos, y esto, bueno, espero no afectar absolutamente a nadie. Sí, las cartas pueden llegar a estar influenciadas. Incluso se dice, es que no me puedo yo leer las cartas en mí mismo. No es cierto, sí se puede. Se trata de ser lo más neutral que se pueda. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, si yo digo algo que es mentira, pues hay un prestigio de por medio. Yo tengo que decir las cosas como son. No porque yo quiero que sea verde y veo que es azul, voy a decir que es verde. O sea, en realidad las cosas son lo que es. Dice, eres economista, pero no lo parece. Yo a veces me distraigo escuchando parte de estos videos y la mayoría no corresponden a las realidades. Se acomodan a ella. ¿Qué es la realidad? Vamos a empezar con esto. La realidad, digamos, es una psicosis colectiva. La realidad es aquella percepción externa que tenemos de las cosas, y esta puede variar mucho.
Y lo real es aquello que es independientemente de nuestra percepción. Tú tendrás tu realidad así como yo la tengo. Pero por más que esa realidad difiera de la tuya o la mía, difiera mucho, ambas realidades, esa pared que está enfrente no por eso va a dejar de ser real. Hay que entender esta parte. A lo mejor imagínate, estamos sentados de frente y tú y yo estoy viendo el pasillo y tú estás viendo esa pared que te digo. Y entonces alguien pregunta y dice, ¿tú qué tienes enfrente? En tu realidad vas a decir, yo tengo una pared. Y yo, imagínate que me preguntaran, ¿y tú qué tienes enfrente? No, estás equivocada. Si hay un pasillo. No, estás mal. Ahí hay una pared. No, ahí hay un pasillo. Eso es un ejemplo de decir, esa es la realidad. Y lo real es que, independientemente del punto de visión, existe la pared y existe el pasillo, lo veamos o no lo veamos. Entonces, la realidad es una psicosis colectiva, pero lo que es real no se puede refutar. ¿Ok? Dice, una parte dice que no parece que sea economista. Vamos a entender esta parte. No explica, digamos, a veces el por qué. Hago un ejemplo. Es su realidad en la cual ella dice, yo no parezco economista. Eso está muy bien. Esto es muy importante. Imagina que yo critico a una persona. Y digo, Isela Maldonado, tú tienes, no sé, el cabello muy seco, ¿no? Un ejemplo. Me parece que tú tienes un cabello muy descuidado, ¿no? Y entonces tú te lo crees, ¿no? Y eso ya lo adaptas a tu vida y entonces para ti tu cabello ya es totalmente seco. Y hasta te lo puedes generar. En realidad lo que yo estoy diciendo de ti no es real. Es simplemente la percepción que yo tengo de ti. Esto es un buen ejemplo. Cuando tú dices, no parece que yo soy economista, es una percepción que tú tienes de mí, la cual es muy respetable. Pero no necesariamente tiene que ser real. Es como decir, yo respeto el hecho de que tú tengas esa idea, pero no por eso yo tengo que creerla o no por eso realmente tiene que ser real. Esto también tómenlo como un ejemplo de la realidad y lo real. Ok. Dice, la mayoría, ok. Como si ese aeropuerto ya existía, era de una base militar. Sí, claro, pero existía como base militar, no existía como ese proyecto que se está desarrollando para un aeropuerto comercial. No es lo mismo tener un aeropuerto militar en donde entran un cierto número de aviones, en donde hay ciertas instalaciones, a desarrollar ya todo un aeropuerto comercial, en donde también hay tiendas, hay restaurantes, hay andenes, hay salas de espera. Bueno, yo creo que si se hace un aeropuerto, te das cuenta que un aeropuerto militar no es para nada parecido a un aeropuerto comercial, salvo por las pistas y porque pues hay aviones y pilotos. Pero en realidad en el otro hay estacionamientos, hay infraestructura, hay incluso caminos que se hacen para llegar más fácilmente, hay transportes internos, hay personal, hay trabajadores, hay más baños, hay casas de cambio. Cambia mucho, como tal no existía, existía. Es como decir, es que ahí ya existía el puesto de quesadillas y no es nada nuevo de que pusieron un restaurante de lujo. Un restaurante de lujo ni siquiera no se va a comparar absolutamente con un puesto de quesadillas. Pero es que ya existía un lugar de comida. Sí, pero no es lo mismo. En el puesto de quesadillas te ponían unos banquitos de plástico y para que tú, o parado ahí comías tus quesadillas al lado del tanque de gas. Siempre se me ha hecho peligroso, pero bueno, nunca he visto que ha pasado algo. A lo que tú llegas a un lugar en donde vas con un valet parking, que te reciben tu coche, que te dan tu mesa, que tienes que sacar reservación, que tienes al mesero, que te presentan el vino, que te dicen la cosecha, que te dicen la especialidad del chef, que va el chef a tu mesa a decirte si las cosas están bien, que te hace las recomendaciones, que tienen ahí un piano tocando para amenizarte las cosas, que tienes que ir vestido de cierta etiqueta. Pero, es que ahí venden comida. Sí, pero no es lo mismo, ¿no? No podemos decir que porque han puesto quesadillas ahí, entonces ya existía el restaurante de lujo que es que van a poner. Entonces dice, construir otra pista que tampoco usarán las líneas aéreas en su mayoría es un desperdicio de recursos en una nación en desarrollo y la economía de hoy. A ver, construir otra pista que tampoco usarán. Bueno, yo no creo que vayan a construir una pista que no usen. Si van a construir una pista, yo me imagino que la van a usar. Y esto es algo que no podemos saber hasta que lo hagan, ¿no? Dice, una nación, exactamente, estamos en
Una nación en desarrollo. La nación en desarrollo, para mí, de mi punto de vista, siempre es aquel nombre que se le dio para, digamos, ocultar un poquito que es un país de tercer mundo. Esta parte, si tú estudias economía, si te das cuenta, todas las naciones que les dicen una nación en desarrollo, pues una nación de tercer mundo, vamos, o sea, una nación que es pobre. Entonces, en vías de desarrollo, como le llaman, ¿no? Y la economía de hoy es prácticamente todo digamos, el resultado de las economías pasadas. Dice, no está en equilibrio. Eso es una mentira absoluta. Se están endeudando. Si te das cuenta, cuando vinieron a ofrecer precisamente esta Lagarde del Banco de Francia, esta francesa del Banco Mundial a los préstamos, si tú te das cuenta y si tú sabes de economía, el presidente rechazó estas deudas. Incluso si tú estudias ahorita economía o sabes de los temas o estás un poquito, digamos, viendo noticias, al menos, o leyendo periódicos, te das cuenta que se hicieron bastantes pagos actualmente, y eso es muy bueno porque como ahorita vienen, digamos, las tasas, van a haber muchos cambios en estas, digamos, en todo lo que son las tasas de interés. El hecho de tener una deuda, esta se hubiera crecido al momento de no tener esos préstamos, al contrario, pagar algunas cosas. Es por eso que el país va a tener una mayor fuerza. Dice, ¿de qué sirve crecer? Eres economista, vamos a ver, no que no es tan largo. Crecer no es equilibrio, por favor, en fin, a ver. Lo voy a explicar. La idea del crecimiento, siempre, y esto aparte te lo voy a decir, ¿no? Y esto yo creo que también aparte de economía es un poquito de cultura general. Hace prácticamente 250 años, el mundo empezó a tener dos visiones muy complejas en relación a lo que es la visión del futuro. Había una visión totalmente materialista que hace precisamente Engels, me parece. Y la otra visión que era una visión un poquito más nostálgica. Resulta entonces que la visión de los países en ese momento, de los gobiernos, era siempre hacia un futuro mejor, un crecimiento. Y vamos a crecer, y vamos a crecer. Pero esa visión obviamente anulaba lo que eran las bases, digamos, vamos a poner nostálgicas, o bases, digamos, incluso hablando como persona, ya totalmente internas. Era como el crecimiento es actualmente la zanahoria que cuelga en una ramita amarrada a un conejo, el cual nunca va a alcanzar. Siempre es el crecimiento y viene el crecimiento. Entonces, ¿por qué si en las estadísticas vamos a poner esto? Se creció al 4%, se creció al 5%, se creció al 3%, al 6%. Una cosa es esos temas macroeconómicos, como tú has de saber, y otra de las cosas es el bolsillo de cada persona. Entonces, ¿por qué la gente notaba que la gasolina estaba más cara? ¿Por qué notaba entonces que no te alcanzaba? A ver, si tú sabes esta parte, en un estudio que yo hice, hace 50 años una persona que tuviera un salario promedio actualmente le alcanzaba para mantener a 4 o 5 hijos sin que la esposa trabajara, teniendo posibilidades de ciertos bienes que ahorita son considerados de lujo, y viajar al menos 1 o 2 veces, tal vez al interior del país, y tener un coche. Ahorita con un salario promedio, vamos a ponerlo, ¿tú crees, o la gente que escucha, creen que ustedes podrían mantener a 4 o 5 hijos, a veces en escuelas de paga, tener un coche del año y viajar 2 veces a Cancún o Acapulco? Y aparte, bueno, pagar una casa en una zona céntrica, ahorita con un salario promedio, a lo mucho te alcanza para una casa lejos, para un coche a pagarlo a 6 años, para comprarle los útiles a tus hijos en una escuela de gobierno, y pues bienes de lujo, pues no creo que ya te vaya a alcanzar. Vamos, con todo esto, imagínate, una persona que no trabajara la esposa, que mantuvieras a 4 o 5 hijos. Entonces, todo esto es esa parte que se crea en ese tiempo de la creación de la idea del adoctrinamiento del crecimiento. Es como el control de calidad, ¿no? El control de calidad lo imponen los japoneses y los gringos para que sus productos sean mayor validados en el mundo. Y eso es una forma de influencia. Ahora, lo que es mejor y lo que ahorita ya se está viendo es, a ver, ¿de qué sirve si el país creció 5?
Cemex ganó mucho dinero, o tal compañía ganó mucho dinero, o Coca-Cola ganó mucho dinero. Si de todos modos los productos no bajaban y el dinero se lo quedaban las grandes empresas, y como tú sabrás, entonces todo ese excedente para inversión no lo hacían en infraestructura, que esto es muy importante también que se sepa, lo hacían, ese excedente lo metían en la bolsa de valores para que las empresas obtuvieran mayor valor. Entonces lo que ganaban de aquí, lo que sacaban de los países en vías de desarrollo, que es el tercer mundo, prácticamente todo ese dinero lo invertían en las grandes bolsas. No creaban infraestructuras, no creaban más empresas, no había más creación. ¿Por qué? Obviamente, a ver, yo voy a crear una empresa con el dinero excedente, pero esa empresa tiene un riesgo y mi ganancia va a ser de 100 pesos. Pero si yo invierto en la bolsa de valores de Estados Unidos, o en el Nasdaq, o en el Dow Jones, o en cualquier índice bursátil, yo voy a tener mayor ganancia. Entonces, si tú piensas de la parte como empresario, pues es normal que tú decidas hacer eso. Yo no digo que está bien o está mal, simplemente era el hecho de que no ayudaba a la gente. Y entonces ese dinero, había mucho dinero, pero ese dinero no alcanzaba a las demás personas, no se repartía. El problema de México, uno de los grandes problemas es la desigualdad. ¿De qué sirve que crezca el país si los ricos van a seguir siendo más ricos? Cuando la gente, el México profundo, los 60 millones de mexicanos y por ahí otro decil que abarcaría como unos 10 o 15 millones más todavía, siempre tenían problemas de que sube el gas, sube la gasolina, subieron los productos, no me alcanza. Y entonces esto se considera que es, digamos, una disminución indirecta del sueldo en términos económicos. Si yo gano 100 pesos, pero tengo que pagar de servicios 30, entonces realmente tengo 70 pesos. Entonces realmente gano 70 pesos porque son, digamos, gastos fijos. Pero si los impuestos me suben y entonces tengo que pagar yo 50 pesos, en realidad de esos 100 pesos que yo ganaba, realmente voy a ganar 50 porque como es gasto fijo, sí o sí tengo que pagar esos 50 pesos. Entonces ahorita ya lo que se está provocando, y es mucho mejor y yo lo pienso, crecimiento, realmente a mí en términos económicos no me interesa. Cuando hay personas que están pobres, que no tienen que comer, personas que por más que le echan ganas no salen adelante, por más que ponen su negocio, por más que quieren están al día o esperando la quincena, y de eso no me sirve de nada, ¿no? O sea, yo respeto lo que tú dices, pero prácticamente aquí yo veo como mucha inducción por parte de una ideología de la cual pues, hay que meternos a estudiar, hay que meternos también a aprender un poquito de lo que es la economía, checar obviamente todo lo que son los agregados económicos, todas las estadísticas económicas, leer las tablas de economía y entonces empezar a ver, porque lo que te estoy diciendo obviamente se refleja en números y tú te puedes dar cuenta de los endeudamientos tremendos que existían y que actualmente prácticamente en el primer año la deuda aumentó en prácticamente nada. Y esos son temas, vamos, yo no lo estoy inventando. Tú puedes agarrar cualquier tablita económica y tú lo puedes ver y de esta manera pues podrías contrastar un poquito lo que estás diciendo y así también tú tener un conocimiento. Yo espero que este programa les haya gustado. Me está agradando porque vamos metiendo también muchas cosas. Esto es interesante porque no todo es religión. Un brujo tiene que saber de muchas cosas. Tenemos que estar al día. Tenemos que tener mayor conocimiento. Tenemos que saber de muchas cosas. Y yo también espero que estos programas les pongan esa cosquillita de que ustedes también se metan a leer, se metan a informar y vayan sabiendo. Vamos, ahorita tenemos una maravillosa herramienta que se llama Internet, una maravillosa herramienta que se llama un celular, una computadora, tenemos Google, tenemos prácticamente toda la biblioteca de Alejandría, o muchísimo más, pero muchísimo más, en el frente de nosotros en un aparato celular, una computadora. Yo espero que este programa les haya gustado. Si es así, pues den un like. Si no les gustó, pues den un dislike. Prácticamente yo investigué, los dislikes no afectan absolutamente nada. Creo que hasta terminan beneficiando porque como quedan un poco más de en estos digamos algoritmos que hacen las páginas, pues ven ahí interacción, entonces te posiciona mayor. Entonces si te gustó, dale un like. Si no te gustó, pues dale un dislike. No tan fácil. Comenta, que es bien importante. Eso me agrada mucho de la interacción que tengo con ustedes. Comparta, porque también hay mucha gente que
está padeciendo de problemas o lo han sacochado, lo han engañado o vamos, o sea, o gente que ustedes aprecien, que quieran y que puedan enseñarles el programa para que ellos también vayan despertando un poquito la conciencia. Bueno, de nueva cuenta, yo me despido de ustedes y les recuerdo que están aquí en el Sendero de los Brujos. Muchas gracias.